¿Sabías que Estados Unidos solo ha permitido a un país en todo el mundo fabricar una copia de uno de sus aviones de combate más avanzados, como si fuera suyo? Y no fue Reino Unido, ni Israel. Fue Japón. Hoy te voy a contar por qué ocurrió eso, qué tiene de especial ese avión, el mítico F-15 Eagle, y cómo los japoneses terminaron construyendo su propia versión. Así que si te gustan las historias de aviación, poder militar y decisiones geopolíticas que parecen sacadas de una película, quédate, suscríbete, deja tu like ahora mismo, y vamos a sumergirnos en esta locura aérea. Vamos con ello. El F-15. El Águila. La Bestia. Un avión que lleva volando desde los años 70 y que, aún hoy, sigue siendo uno de los cazas más temidos del planeta. ¿Pero qué tiene este bicho que lo hace tan especial? Primero, hablemos del concepto. El F-15 fue diseñado desde cero con un único propósito en mente: superioridad aérea absoluta. No se pensó para bombardear objetivos terrestres ni para misiones de ataque naval. Fue concebido, diseñado y construido con una idea fija: ganar cualquier enfrentamiento aire-aire. Si tú volabas en un caza enemigo y veías un F-15 en el radar, lo más probable es que ese fuera el último punto que vieras. Así de simple. Para lograr esto, el avión tenía que ser rápido, maniobrable, resistente, tener un radar de largo alcance y estar armado hasta los dientes. Y lo lograron. Con dos motores Pratt & Whitney F100 que generaban más de 23.000 libras de empuje cada uno, el F-15 podía superar Mach 2.5, es decir, más de 2 veces y media la velocidad del sonido. Pero no solo eso, su relación empuje-peso era superior a 1, lo que significaba que podía acelerar en vertical, trepando como un misil. El diseño de sus alas, grandes y con una relación de aspecto cuidadosamente estudiada, le daba una maniobrabilidad sorprendente para un caza pesado. En maniobras de combate cerrado, el Eagle podía girar con agresividad, sin perder control. Su cañón M61 Vulcan de 20 milímetros, con una cadencia de 6.000 disparos por minuto, complementaba su arsenal de misiles aire-aire de corto y largo alcance, como los AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, y más tarde los AIM-120 Abraham. Y lo que lo hacía todavía más letal era su radar AN/diagonal APG-63, uno de los primeros sistemas completamente digitales en un caza. Permitía detectar y rastrear múltiples objetivos a más de 100 kilómetros de distancia, y tenía capacidad look-down/diagonal shoot-down, es decir, podía detectar y atacar aviones que volaban a baja altitud, incluso con terreno de fondo. En los años 70, eso era tecnología casi de ciencia ficción. El resultado fue una máquina de guerra perfecta. El F-15 ha participado en más de 100 enfrentamientos aéreos y no ha perdido ni uno solo. Ni uno. Ha derribado aviones MiG, Sukhoi, Mirage y muchos otros. Su historial lo coloca como uno de los cazas más exitosos de todos los tiempos. Pero lo más impresionante es su longevidad. Gracias a su diseño modular, a su estructura resistente y a sus capacidades de actualización, el F-15 ha seguido evolucionando. Hoy, más de 50 años después de su primer vuelo, sigue en servicio, con versiones como el F-15 Strike Eagle para ataque a tierra, o el nuevo F-15X, con aviónica de última generación, pantalla de cabina tipo iPad gigante, nuevos sensores y capacidad para llevar misiles hipersónicos. Eso es longevidad de combate. Y ahora viene lo interesante: ¿cómo es que Japón terminó construyendo su propia versión del F-15? Por cierto, si has llegado hasta aquí y estás disfrutando esta historia tanto como yo al contártela, ¿por qué no le das un like al video? Eso ayuda muchísimo al canal para seguir trayéndote más contenido como este. Y si aún no estás suscrito, dale al botón ahora mismo. Así no te perderás los próximos episodios donde despegamos rumbo a lo inesperado. Seguimos. Para entender esto, hay que viajar a finales de los años 70, pero también hay que retroceder hasta 1945. Japón, tras ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial, fue ocupado por Estados Unidos. Y en ese proceso, se reescribió su constitución. En ella se incluyó el famoso Artículo 9, en el que Japón renunciaba para siempre a la guerra como herramienta para resolver disputas internacionales. Y se prohibía mantener un ejército convencional. Pero claro, el mundo cambió. La Guerra Fría empezó a calentarse. La Unión Soviética,
Con bases militares en el lejano oriente, empezó a desplegar aviones MiG y bombarderos estratégicos cerca de las islas japonesas. Corea del Norte, impredecible como siempre, se convirtió en una amenaza constante. Y China, aunque en esa época no era la potencia de hoy, también mostraba signos de convertirse en jugador regional. Estados Unidos necesitaba urgentemente un aliado fuerte en el Pacífico. Corea del Sur era importante, sí. Taiwán también. Pero Japón, con su economía en auge, su ubicación estratégica y su estabilidad política, era la joya de la corona. Así que Washington comenzó a reinterpretar el rol militar japonés. En lugar de un ejército, Japón tendría unas fuerzas de autodefensa. Técnicamente no eran ofensivas, pero en la práctica estaban armadas como cualquier fuerza aérea moderna. Y ahí es donde entra el F-15. Japón, a finales de los 70, ya no podía permitirse aviones obsoletos. Sus F-104 Starfighter y F-4 Phantom estaban quedándose atrás frente a las amenazas regionales. Necesitaban una plataforma de combate nueva, moderna, superior. Y la querían producir localmente, para estimular su industria, crear empleos y garantizar autonomía en mantenimiento y repuestos. Estados Unidos, en un movimiento sorprendente, aceptó. Permitió que Mitsubishi Heavy Industries produira Bajo licencia LF-15. Asi nació LF-15J. Una copia controlada, vigilada, pero construida entramante en suelo japonais. Fut un acuerdo sin précédente y uno que marcó el inicio de la transformación militar del Japón moderno. Pero eran exactamente igual el F-15J japonais y el F-15 estadounidense? No del todo. Y esa diferencia important. La primera y más evidente está en los sistemas electrónicos. Estados Unidos, aunque permitió la fabricación bajo licencia, impuso restricciones claras sobre los sistemas de guerra electrónica y el software de combat. El F-15J venía sin los sistemas de contramedida electrónica más avanzados que si tenían los F-15C de la Fuerza Aérea de EE. ¿Por qué? Porque esos sistemas estaban considerados altamente sensibles y estratégicos. Washington no quería arriesgar filtración, ni siquiera con un aliado confiable como Japón. En segundo lugar, aunque el radar AN/APG-63 estaba presente, su software también fut limitado inicialmente. Japón tuvo que desarrollar su propia versión adaptada para cumplir con los requerimientos de defensa nacional, lo que al mismo tiempo impulsó a su industria a innovar por cuenta propia. Otra diferencia clave era el armamento. Mientras que los F-15 estadounidenses utilizaban principalmente misiles AIM-9 Sidewinder y AIM-7 Sparrow, Japón desarrolló su propio misil RR, LAAM-3, con capacidad de alta maniobrabilidad para combat cerrado, y el más avanzado AAM-5, con sensor infrarrojo de última generación. Ambos misiles son considerados entre los mejores del mundo en su categoría. Con los años, Japón comenzó a modernizar su flota de F-15J. Les incorporaron radar AESA, Active Electronically Scanned Array, mejoraron los sistemas de mando y control, y actualizaron la cabina para operar con nuevo estándar digital. Incluso se estudió la posibilidad de adaptar alguno para misión de ataque electrónico y de comando y control aéreo. La modernización fut profunda, al punto que hoy en día los F-15J modernizado, conocido como F-15JSI, japonés Super Interceptor, están preparados para operar junto a los F-35 en un entorno de combat de quinta generación. Además, Japón desarrolló una variante biplaza llamada F-15DJ, que inicialmente fut pensada para entrenamiento, pero que también se ha utilizado para misiones especiales. En resumen, el F-15J puede haber nacido como una copia, pero con los años se convirtió en una versión optimizada y personalizada que refleja el ingenio tecnológico japonés y su visión estratégica de defensa nacional. Pero el F-15J no es el único avión avanzado de Japón. Y este apartado es absolutamente fascinante, porque nos muestra hasta qué punto Japón ha recorrido un camino increíble en materia de aviación militar. No se quedaron con un solo módulo bajo licencia. Japón apostó por más. Por innovación, por autonomía, y por demostrar que podían estar a la vanguardia mundial sin depender al 100% de tecnología extranjera. Uno de los ejemplos más claros de esto es el Mitsubishi F2. Este avión muchas veces se describe erróneamente como una copia del F-16,
pero en realidad es mucho más que eso. Et un rediseno profundo, adaptado a las necesidades específicas de Japon, y con tecnología mejorada en varios aspectos clave. Tiene un fuselage más grande, a la más ancha hecha en material compuesto, un radar AESA pionero en su momento, el JAPG-1, que fut el primer radar de su tipo en entrar en servicio en un casa operativo, y una capacidad de carga de armamento superior. No solo era más adecuado para defender las largas costas del archipiélago japonés, sino que también ofrecía ventaja táctica en enfrentamiento marítimo y en la defensa antibuque. Y luego tenemos Alix de Shinshin. Este fut un experimento crucial, un banco de prueba para el futuro. LX2 no se desarrolló con la intención de entrar en combat, sino para que Japon pudiera experimentar con tecnología furtiva, motor de empuje vectorial, nuevo sistema de control de vuelo y material de baja observabilidad. Fut, en esencia, una plataforma de prueba para que los ingenieros japoneses aprendieran a designar casa de quinta y sexta generación por sí mismo. Gracias a LX2, Japon pudo sentar las bases para el desarrollo de su casa más ambicioso hasta la fecha. El FX, también conocido como F3. Este sera un casa de sexta generación que actualmente está en desarrollo conjunto con Renault Unido e Italia y que promete revolucionar la capacidad de combat de la Fuerza Aérea japonesa. Se espera que tenga capacidad de red de combat en enjambre, sensor distribuido, inteligencia artificial a bordo, comunicación con drone autónomo y un nivel de furtividad sin precedente. Japon también está desarrollando su propio misil de largo alcance RR, tecnología de propulsión supersónica de crucero, con mira a capacidad hipersónica y sistema de guerra electrónica sofisticadísimo. En resumen, el F-15J fut el punto de partida, pero lo que vino después fut la construcción de una verdadera potencia aérea regional, con idea, hardware y cerebro japonés. Entonces, ¿por qué Estados Unidos permitió todo esto? ¿Por qué se dieron uno de sus secretos más preciados? La respuesta corta es, porque era necesario. Pero la larga es mucho más interesante. En los años 70 y 80, Japon no era solo un pet aliado. Era la plataforma desde la cual Estados Unidos proyectaba su poder en el Pacífico. Con bases como Yokota, Kadna o Misawa, Japon era y sigue siendo el trampolín logístico, diplomático y estratégico más importante para la presencia militar estadounidense en Asia. Pero claro, Washington sabía que no podía estar en toda parte al mismo tiempo. Y necesitaba un socio fuerte, preparado y alineado. Uno que pudiera detener o al menos frenar un avance soviético o chino sin esperar a que le gara ayuda desde Hawaii o California. Al permitir la producción local del F-15, Estados Unidos lograba varios objetivos a la vez. Fortalecía a su aliado, mantenía el control sobre la tecnología más sensible y consolidaba una relación de dependencia beneficiosa. Japon recibía un casa de élite, pero con cierta limitación. A cambio, tenía que comprar componentes clave a empresa estadounidense, lo que también significaba millones de dólares inyectados a la industria de defensa norteamericana. Todo ganaban. Además, había una razón más profunda y política. Contenait la tentation de Japon de volverse completamente independiente en materia militar. En los años 80, Japon tenía la capacidad tecnológica para desarrollar su propio casa desde cero. Y eso podía generar tensión regional. Al ofrecer el F-15J bajo condición EE.U. Canalizaba ese potencial dentro de un marco controlado, sin dejar que Japon se convertira en una potencia militar totalement autonoma fuera del paraga occidental. Era una forma de diplomacia preventiva. Y por último, et que decirlo, la confianza. Japon no era cualquier aliado. Era un socio industrial fiable, un país políticamente estable, y uno de los pocos que había demostrado disciplina, transparencia y profesionalismo a la hora de manejar tecnología militar sensible. Washington sabía que si había un país con el que se podía correr este riesgo, ese país era Japon. Y eso no le va al presente. Japon hoy. ¿Sigue dependiendo completamente de Estados Unidos? ¿O estamos viendo el surgimiento de una nueva potencia autónoma? Lo cierto es que la respuesta es compleja. Por un lado, Japon sigue siendo parte esencial de la alianza militar con Estados Unidos. Sigue albergando bases estadounidenses, sigue participando en ejercicios conjuntos
Ici integrando su sistema de defensa con los de su socio occidental. Pero por otro lado, el Japón de Oiano et el P contenido por su constitution pacifista en los años 50 o 60. En los último años, ha habido un giro important. Japón ha reinterpretado el artículo 9 de su constitution para permitir acción militar más proactiva en defensa colectiva. Ha incrementado su presupuesto de defensa, ha invertido en capacidad cibernética, espacial y de misil balístico, y está desarrollando un casa de sexta generación que no depende tecnológicamente de como ant. Además, Japón está liderando iniciativa internacional de seguridad en Asia-Pacífico. Está colaborando con Australia, India y otros países del sudeste asiático. Está ampliando su influencia diplomática y tecnológica. Y está dejando claro que no será un mero espectador si el equilibrio estratégico en Asia se desestabiliza. Así que la pregunta ya no es si Japón depende de La pregunta es, ¿por cuánto tiempo más aceptará Japón no ser considerado una potencia militar de pleno derecho? Porque si algo ha demostrado esta historia, es que Japón aprendió a construir. Primero, copió. Luego mejoró. Y ahora, lidera. Y todo empezó con un avión. Con una licencia. Con una decisión. Con un F-15 que cruzó el Pacífico y cambió la historia militar de un país. Si te ha gustado este viaje por los cielos de la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vuelo.